Espero que se encuentren bien, gracias por estar. Queríamos contarles bueno, que esta charla está organizada por 3 provincias, ¿sí? Por Formosa, por Misiones y Buenos Aires. Está organizada también por Coalición de Mujeres Argentinas, como ya saben, y por EPASI. La verdad que estamos muy contentos y queríamos contarles un poco, sé que muchos no son parte de Coalición de Mujeres Argentinas, y quería contarles qué es Coalición de Mujeres Argentinas. Y bueno, somos un movimiento de mujeres, ¿sí? Que queremos visibilizar un modelo de mujer que ama su feminidad, que ama su rol de mujer, su rol de madre, que ama y valora a los hombres, valoramos nuestro rol materno, la familia, los valores de la familia, la dignidad de la mujer, los valores de la vida. Y como dice el eslogan de Coalición de Mujeres Argentinas, una lucha, muchas causas, ¿sí? Esta es una lucha, ¿no? Nos unimos en una lucha por muchas, muchas causas, ¿no? Y esta, la de hoy, es una de ellas. Así que más adelante, en un rato, vamos a estar compartiendo en el chat el link del formulario para todas aquellas que quieran inscribirse a Coalición de Mujeres Argentinas. Y ahí mismo, en ese formulario, van a poder saber un poquito más de qué se trata. Así que las invitamos a que puedan ser parte, compartimos los mismos principios y los mismos valores. Y bueno, sin más, quiero presentarles a las expositoras del día de hoy. Por un lado, tenemos a María Marta Sánchez, que es psicóloga social. También va a estar exponiendo Vanessa Ranaleta, que es abogada, y Nadia Medina, que es preventora. Así que le damos la bienvenida y gracias, chicas, por estar. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas del equipo de Coalición. Bueno, estamos muy contentas. Mi nombre es María Marta, ¿sí? Y bueno, estamos en la provincia de Tucumán. Bueno, acá me acompaña Nadia y por ahí también está Vanessa, que ella va a estar hablando también en la parte de la parte legal, ¿sí? Bueno, estamos muy contentas de poder compartir con ustedes en esta tarde-noche esta capacitación que le hemos llamado abordaje, abuso sexual infantil, abordaje y prevención. Nosotras pertenecemos a una fundación que se llama EPASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Ya tenemos más de 20 años en el servicio a la comunidad con esta fundación y tenemos el privilegio de poder haber trabajado con los niños, con niñas, no solamente previniendo también, sino restaurando mujeres, hombres, y ya en estos últimos años nos hemos dedicado en lo que es la formación de preventores del abuso sexual infantil. Hay veo varias mujeres que son preventores que están hoy nuevamente en esta charla y nos alegra saber que hay mucha gente que tiene una carga específica por prevenir, por cuidar a la niñez, y eso es lo importante. Así que queremos invitarles a cada una de ustedes, no sé si hombres, no he visto, pero bueno, si están aquí, que puedan prepararse para recibir y abrir los ojos, porque realmente esto es un flagelo que no mira condición social, económica, religiosa, y que afecta a mucha gente y que muchas veces no nos damos cuenta de que está pasando. Entonces yo te quiero invitar, ahí donde estés, a poder tomar nota, apuntes, que puedas estar atento, abriendo tus ojos, ¿sí? Y también disponiendo tu corazón, porque seguramente vas a poder no solamente darte cuenta de algunas cosas, sino también vas a poder ayudar a muchas mujeres, hombres, niños, niñas que están necesitando que alguien les escuche, que están esperando que alguien disponga de su corazón, de su tiempo, para poder bendecir. Si hay niños cerca tuyo, te invito a que puedas vos ya sea moverte del lugar, porque esta es una charla pensada para adultos,
o si tenés auriculares, ponete los auriculares para que no afecte a los niños lo que vamos a estar charlando, así que les pedimos, si hay niños cerca, que pueden entender, ya sea ponete los auriculares o mandalos a otro sector donde no estén y no escuchen esta charla, porque creemos que es importante que los adultos lo escuchemos y no solamente que no lo escuchen los niños. Así que bueno, te invitamos a hacer eso. Así que bueno, sin más, no sé si vos, Nadia, querés decir algo. Saludos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, gracias por este espacio a Coalición de Mujeres Argentinas. Les felicitamos a todos los que están apartando este tiempo. A nosotros nos encanta el poder hablar sobre la prevención, porque consideramos que es una semilla la prevención y sabemos que cada vez que lo hacemos, que hablamos, estas semillas se multiplican en diferentes lugares. Bueno, como si andate a dormir. Nadia Medina, tengo 30 años, estoy casada. Actualmente soy estudiante avanzada de la carrera de psicología acá en la Universidad de Tucumán. Y bueno, soy preventora de esta hermosa fundación. Ya hace 9 años que estoy trabajando acá. Y la verdad que PASI para mí es un tesoro. Y bueno, de este tesoro para los niños, para la familia, es que esta noche queremos compartirlo. Muy bien, bueno, vamos a comenzar compartiendo, ¿sí?, un PowerPoint. Voy a pedir, por favor, que todos silencien sus micrófonos y ya va a haber un espacio para preguntas y respuestas a través del chat. Muchas gracias. Sí, ahí voy. Tendría que activar el audio las chicas, nada más. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a estar viendo este PowerPoint, como les decía al inicio, ¿sí? Se llama Abuso Sexual Infantil, Abordaje y Prevención, y algo ya estaba diciendo, ¿sí?, de que el abuso sexual no mira condición religiosa, no mira condición social, ¿sí? No mira cuál es la condición cultural, no está pensando en a ver a quién voy voy a ver, no, a esta chiquita pobre, o a este rico, o a este que habla 5 idiomas, no, a este no le voy a tocar porque habla 5 idiomas, este que tiene muchísima plata, no. El abuso sexual es un crimen, es un delito, y no está escogiendo, ¿sí? A veces las personas dicen, che, ¿pasa mucho esto? Y uno dice, sí, pasa constantemente. Es como cuando, y quiero anticiparles, que cuando ustedes empiezan a estudiar este tema, les va a pasar como cuando uno dice, me quiero comprar de repente, no sé si les ha pasado, dicen, me quiero comprar un auto, y eligen un modelo de auto. Y de repente lo empiezan a ver por todos lados. Empiezan a ver, mira, sí había, ¿no? Y empiezan a aparecer y los ves, y los ves, y los ves por todos lados, y dices, wow, no sabía que en la ciudad había tanto. Bueno, quiero anticiparte que a partir de esta charla vas a empezar a detectar, vas a empezar a ver situaciones y no sabía que había tantas situaciones las cuales había estado tan ciego, tan ciega, no me había dado cuenta, y que qué bueno que ahora tengo herramientas y puedo darme cuenta de esta situación que está en todos lados, porque el abuso sexual no mira condición económica, cultural, económica, religiosa, no va a ser una selección de decir, no, a este no. Pasa en las mejores familias, pasa en las villas, pasa en el mejor country de la ciudad, en el lugar más cheto que podemos encontrar. La situación de abuso está, solo que muchas veces cuando hay mucha plata se tapa, es mucho más fácil tapar, ¿sí? Se compran los abogados, se compran los médicos, el médico, amigo de la familia. En cambio, muchas veces hay situaciones donde hay una situación más vulnerable, donde uno no se puede dar cuenta, o es más rápido que va a salir a la luz porque
va la persona, va a la salita, o va ahí en el médico del barrio, y bueno, y se da cuenta la situación. Pero eso no quiere decir que no pasa en otros contextos sociales, culturales, económicos. Así que este es un crimen, es un delito, y nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que la situación está y cómo podemos nosotros prevenir y ayudar. Con relación a nuestro trabajo de la Fundación EPASI, que les comentaba recién, que nosotros venimos trabajando hace más de 20 años, ¿sí? Nuestro trabajo, hemos descubierto o hemos visto que 7 de cada 10 personas han sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia. 7 de cada 10. Y generalmente el abuso comienza a partir de una edad muy temprana, entre los 4 y los 6 años de edad, o sea, una edad preescolar. Piense que un niño de esa edad generalmente no sabe compartir o expresar la situación que está viviendo, su lenguaje es acotado, es reducido, por lo cual difícilmente va a poder poner en palabras la situación que está viviendo. Entonces, por esa razón, generalmente los abusadores empiezan a abusar a una edad muy temprana. ¿Para qué? Para que los niños, para que el abuso se propague, se prolongue por más tiempo, y también porque los niños no van a poder hablar de la situación que están viviendo. Según nuestros registros, en la Fundación EPASI, que ya tiene más de 20 años de trabajo, el 66% de niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual tienen padres y madres que desconocen lo que les pasa a sus hijos. O sea, padres ausentes que no han podido identificar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran sus propios hijos. 66% es un alto porcentaje. El consumo de pornografía inicia cada vez a una edad más temprana. Niños de 7 años ya están consumiendo pornografía, y este es un factor de riesgo importante. Tenemos que saber de que se ha muchas veces naturalizado el consumo de pornografía en las casas, en las familias, pero esto afecta porque el 30% de los que consumen pornografía terminan poniendo en práctica lo que ven. Por lo cual, un niño o una niña que ven pornografía, se vuelven adictos a la misma, es muy probablemente que van a terminar repitiendo, ¿sí? Situaciones que ven en las pantallas, en los dispositivos y demás. Y dentro de nuestro trabajo, 1 de cada 7 padres golpea a sus hijos, los maltrata físicamente. Entonces, esto es una situación alarmante, es algo que nos tiene que pasa en Tucumán, pasa seguramente en Misiones, pasa en Buenos Aires, pasa en cada una de las provincias. No podemos decir, no, esto solamente pasa en Tucumán, pasa en todos lados, y esto es según nuestros registros. Y esto, lo que vamos a ver ahora, ya es a nivel, digamos, de la fuente de UNICEF, que es a nivel mundial, cómo está la situación con relación al abuso sexual y al maltrato, a violencia y demás. El 51% de adultos asegura haber tenido un padre ausente durante su infancia. Más del 50% asegura decir que su papá, su mamá estaban ausentes, por lo cual seguramente pasaron situaciones de vulnerabilidad en la cual ellos tenían que ver qué estaba sucediendo. Entre los 12 y los 16 años de edad, muchos se inician en la drogadicción. Esto sucede en las diferentes provincias, a edad temprana, cuando comienzan generalmente el secundario, comienzan a relacionarse con diferentes tipos de personas que los llevan, muchas veces, si no tienen justamente, si tienen padres ausentes, si no tienen una relación de comunicación con los padres, estos prejuveniles terminan iniciándose en la drogadicción. En Latinoamérica, 2 millones de niños son abusados por año. 1 de cada 3 de esos niños va a ser abusado antes de llegar a la pubertad,
y un niño es abusado cada 15 segundos, 4 niños son abusados por minuto y 228 niños son abusados por hora. Es una realidad, es una situación completamente que nos tiene que alarmar, no es un caso aislado, no son situaciones que no suceden. Realmente, constantemente nosotros recibimos acá en nuestra fundación personas que nos llaman de gente que tienen sospechas, que pasa una situación, que están viviendo, es algo que está sucediendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto? ¿Sí? Con esta situación en la cual estamos viviendo, que es una situación que nos tiene, que yo te felicito ahí, que estás, que has podido venir, y que estás conectado, conectada para esta reunión, ¿sí? Para esta reunión de Zoom, de esta capacitación, porque realmente es una situación alarmante la que estamos viviendo. ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Qué es de lo que vamos a charlar en esta noche? ¿Sí? Esta definición es de la directora de la Fundación EPASI, que se llama Viviana Salinas. Ella es licenciada, es la que ha creado todo un programa, también un equipo ha formado acá en Tucumán y es la promotora de un curso, bueno, de varios cursos, pero el principal es el curso de formación de preventores que les estábamos comentando, y ella define al abuso sexual como la actividad sexual de un varón o una mujer en una posición de poder hacia un niño, niña o adolescente con el fin de obtener placer sexual y convertir a esa víctima en un repetidor de esa perversión sexual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que así como el abuso sexual no mira condición religiosa, económica, ni nada, tampoco va a mirar si es hombre o si es mujer, ¿sí? El abuso sexual puede ser cometido por un hombre o por una mujer. Antes, cuando nosotros iniciamos el trabajo, me acuerdo que hablábamos de el 97% eran abusadores hombres, entonces nos enfocábamos mucho en el tema del hombre, pero hoy 2020 ha crecido muchísimo la estadística y hay muchas más mujeres abusadoras, obviamente, siempre el porcentaje es mucho más de un hombre, pero podemos decir que es el 90% son abusadores hombres y el 10% más o menos mujeres. Ha crecido muchísimo el número de mujeres abusadoras. Y cuando yo comencé a dar charlas y exposiciones sobre el tema y estudiar, decíamos que era un factor protector que la mujer pudiese ser madre. Y hoy pienso en esto, en cómo grupos feministas se han levantado justamente para legalizar el aborto. Entonces todo esto va promoviendo que haya aún muchas más mujeres que sean abusadoras, ¿sí? Y este hombre o esta mujer dice que se encuentran en una situación, en una posición de poder. ¿Cuál es la posición de poder? La posición de poder puede ser ya sea por la edad, por su coeficiente intelectual, por su tamaño físico, por la fuerza, ¿sí? A veces uno dice, claro, bueno, era un hombre de 40 con un niño de 5 años y claramente tiene todas las de ganar una persona adulta. Siempre va a haber posiciones de poder, pero por ejemplo también puede haber situaciones situaciones entre niños, entre pares. Dice, bueno, pero tenían la misma edad, ¿cuál es la situación de poder? Bueno, puede ser que alguno haya sido, nosotros decimos, más pícaro, más inteligente y se aprovechó de la situación, o sea, por eso siempre está en una posición de poder. O pueden ser situaciones donde no haya tanta diferencia de edad, ¿sí? Pero es más corpulento, tiene mayor fuerza. Esa es la situación de poder que puede ser sobre un niño, una niña o un prejuvenil, un adolescente. Y siempre el abuso sexual es egoísta, porque lo que busca es obtener placer sexual. Siempre va a ser meramente egoísta, va a intentar de alguna manera satisfacer su necesidad sexual.
Pero acá nosotros con los años hemos descubierto que no terminaba ahí la situación, sino que este abusador perverso lo que va a intentar es convertir a esa víctima, a ese niño, niña o adolescente, en un repetidor de esa conducta, de esa perversión sexual. Va a intentar de alguna manera hacer que esa persona repita, que ese niño lo repita con el amiguito, lo repita con la primita, con alguna, ¿para qué? Para que se vuelva también él un ofensor sexual, ¿sí? Entonces, el abuso sexual va a generar una cadena de abusos, o sea, es como una maraña que se va generando cada vez más, pero siempre hay situaciones donde hay, siempre digo yo, como un pez gordo, es alguien que está en una situación grave de adultez, que tiene, como decía, todas las posiciones de poder juntas, y va bajando la cadena a un prejuvenil, el prejuvenil a un niño, y el niño con otro niño, donde hay una cadena de abusos, ¿sí? Entonces, siempre va a intentar que ese niño prejuvenil sea un repetidor de esa perversión sexual. Cuando hablamos de tipos de abuso sexual, muchas veces nosotros decimos abuso sexual, inmediatamente pensamos en, bueno, penetración, una situación, listo, bueno, hubo penetración y ya está. Quiero decirles que el abuso sexual va desde que no hay ni siquiera contacto físico. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser abuso si no hay contacto físico? Bueno, puede haber palabras, ¿sí? Un abuso sexual psicológico, donde se abusa con las palabras y se va diciéndole a la víctima lo que haría si pudiese. Toda una cuestión psicológica. El tío comienza a decirle a la jovencita, qué linda que estás, sobrina, qué lindo te queda ese vestido, esa pollerita, tú sabes lo que te haría. Y comienza a decir palabras y dice, eso se llama abuso sexual. ¿Hubo contacto? No, pero es una preparación, un indicio de que esa situación perversa puede llegar a seguir avanzando. Comienza a espiar a la víctima, a espiar cuando se viste, cuando se está bañando, ¿sí? El incitar también para que vea pornografía, o para cuando se está masturbando. Todas estas cosas, dice, pero eso es abuso sexual. Dice, pero yo no sabía, no me imaginaba. Bueno, sí, va así, desde sin contacto físico, pasa por un montón de aristas más. Por ejemplo, ahí puse yo lo del ciberabuso, que hoy está muy en auge, el tema del la extorsión, ¿sí? Que es el bullying, y el sexting y la sextorsión, que es el bullying, es la constante de insinuar y pedir y acosar de alguna manera para que la persona envíe material. El sexting es el envío de esa foto provocativa, de esa foto semidesnuda o semidesnudo, ¿sí? Y luego cuando ya tiene el material, ese perverso ya tiene el material, comienza a haber una extorsión, porque a veces comienza a subirse el tono de lo que se pide de material. Entonces la persona se echa para atrás, generalmente son prejuveniles, no, yo no quiero más, y comienzan a decir, no, ahora yo tengo tu foto, tengo tu video, tengo esto, si vos no me seguís enviando, voy a publicarlo en las redes, todo el mundo se va a enterar quién sos vos y cómo sos vos. Entonces, el ciberabuso es una situación que está sucediendo mucho, mucho más ahora en pandemia, ¿sí? Grooming, perdón, era grooming, no bullying. Grooming, sexting y sextorsión, ¿sí? Y después va contacto físico, el manoseo. A veces el tema del manoseo no se lo toma como una situación de abuso. Es más, hasta se lo descalifica. Dice uno, ¿cómo puede ser? ¿Sí? No, son situaciones de abuso, son tipos de abuso, la penetración,
y hasta llegar, como dice acá, a lo más fuerte, que es ya cuando la persona está involucrada en situaciones como ritual y sádico, que ya, digamos, hay todo un armado donde generalmente es más bien sádico, que tiene, bueno, introducción de objetos, orina, excremento, digamos que es bastante pesado, y todas estas situaciones, cada una de ellas, son situaciones que hay que considerar. No podemos decir, no, pero fue solamente manoseada nada más. Y fue manoseada y es una situación de abuso. No, pero solamente el tío le decía cosas nada más. Es una situación de abuso. Tenemos que considerar a cada una la situación. Dice Irene Intevi que las secuelas del abuso son como un balazo en el cerebro y que todo abuso sexual tiene consecuencias. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí mi parte. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema acerca del perfil de un abusador. Si bien no existen características visuales físicamente, yo no voy a ver a alguien en la calle y voy a decir, esta persona es un ofensor, tal mujer es una abusadora, pero en base a la experiencia hemos ido recopilando una serie de características que son como un común denominador en estos abusadores, y podemos hablar acerca de un perfil del abusador. La primera es que dice que se trata de un adicto sexual, ¿sí? El abusador, el ofensor sexual, posee una adicción sexual donde ese objeto sexual, como cualquier otra adicción, por ejemplo, las drogas, el alcohol, en este caso ese objeto sexual viene a ser ese niño, esa niña, y como toda adicción sexual va en aumento, ¿sí? Y la persona constantemente va a buscar satisfacer, ¿sí? Va a buscar la gratificación de esa adicción, y es por eso es que va a estar en una búsqueda constante de quién abusar, en la búsqueda de un niño para poder abusar. También decimos que buscan profesiones, oficios que tengan que ver con los niños, ¿sí? Un abusador es capaz de ponerse a estudiar para ser maestro jardinero con el objetivo de estar cerca de un niño. Va a escoger trabajos que lo acerquen a los niños, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con los niños, porque ahí está su adicción, ¿sí? También decimos que poseen habilidades para atraer a otros niños. Generalmente estas personas pueden ser personas que no fluyen en sus relaciones, o sí, con otras personas, pero se destacan mucho en fluir en la relación con los niños. Son personas que a los niños le atraen por ser personas carismáticas, es decir, saben cómo comprar de alguna manera a ese niño, cómo ir ganando esa confianza, ¿sí? Cómo resultarles atractivos, ¿sí? Para poder acceder a esta confianza con los niños. Decimos también que ellos planifican perfectamente el abuso. ¿Qué quiere decir? Que no se dan, este delito no sucede como un hecho aislado. A veces hemos escuchado frases que dicen, no, estaba borracho, y bueno, sucedió, pasó, pero fue una vez y no va a pasar más. No, estas personas, estos ofensores, un abusador, es un estratega, va a planificar ese abuso, lo va a pensar, va a estar enfocado y puede pasar toda su vida, ¿sí? Pensando cómo poder abusar a un niño, ¿sí? Tiene una estrategia para poder cometer este abuso, ¿sí? Eligen a niños con carencias, psicoafectivas, ¿sí? Van a escoger generalmente a niños que quizás estén en una situación de vulnerabilidad por su edad, o quizás niños con familias disfuncionales, donde no haya una figura materna o paterna bien marcada, ¿sí? Niños que tengan quizás perfil, quizás piensa este abusador, no estés calladito, entonces ahí está y tengo una presa fácil, ¿sí? Entonces van a escoger a esos niños, son ciudadanos comunes que pueden ser heterosexuales, bisexuales,
homosexuales, pueden ser ciegos, con discapacidades motoras, ¿sí? Una discapacidad no va a ser una barrera para un abusador, ¿sí? Si es un perverso, es un ofensor, con capacidad o no, va a abusar de ese niño. También puede ser una persona religiosa. No se lo considera un enfermo porque así se disminuye la responsabilidad del abusador. Muchas veces nosotros mismos decimos, no, este es un loco, es un psicópata, está enfermo para ver por lo que hizo, pero nosotros decimos que no se tratan de personas enfermas, son personas totalmente coherentes que planifican, ¿sí?, el abuso, ¿sí? Son personas en muy bajo porcentaje, podemos encontrar personas que quizás tengan alguna patología, esquizofrenia, algún trastorno mental, pero el gran porcentaje son personas coherentes, ¿sí?, que planifican el abuso. Decimos también que puede ser un esposo, un padre de familia, ante los ojos de la sociedad, una persona quizás reconocida, un ciudadano ejemplar, entre comillas, ¿sí? Decimos también que esta persona no siente dolor, no tiene empatía, está privado de todo sentimiento de asco, de vergüenza, de arrepentimiento, es similar a un psicópata, ¿sí? No tiene la capacidad de ponerse en el lugar de ese niño y de reconocer que le está haciendo un dolor, que le está provocando un dolor, un daño. No, al contrario, eso es lo que lo motiva, eso es lo que le excita, con eso se hace su placer, ¿sí? Y decimos que son reincidentes. ¿Qué significa? Que abusan a un niño y lo van a volver a hacer, ¿sí? Significa que van a seguir abusando a los niños que se les presenten por delante. Muchas veces hemos escuchado que en el mejor de los casos, cuando van presos, ¿sí?, y después se les otorga alguna libertad, vuelven a reincidir en un abuso, ¿sí? Porque un abusador no deja de serlo así porque sí, ¿sí?, sino que van a volver a reincidir. Bien, ahora vamos a pasar a ver los indicadores de abuso, ¿sí?, indicadores físicos y conductuales, que nos van a servir para nosotros darnos cuenta, para poder saber cuándo un niño o una niña ha pasado por una situación de abuso o está pasando. Si decimos que los indicadores de abuso son señales, son huellas, son indicios, pistas que nosotros, al poder observar una o más de una, nos tiene que alertar, y esta señal de alerta nos tiene que mover a actuar, ¿sí? Porque dan cuenta de que este niño ha pasado o está pasando por una situación de abuso. Ahora vamos a hablar acerca de los indicadores fehacientes, ¿sí?, que son los indicadores específicos. ¿Qué quiere decir? Que si observamos estos indicadores es porque evidentemente ha pasado una situación de abuso o el niño se encuentra siendo abusado, ¿sí? Podemos ver en la zona genital, desgarro vaginal y o rectal, hemorragias vaginales o rectales, flujo e infecciones genitales, anales o rectales, hallazgos de semen, vello púbico. Generalmente esto lo observan los médicos forenses, ¿sí?, cuando se ha dado la situación de abuso sexual tan terrible en el instante, en el momento, ¿sí? Pero también puede suceder, ¿sí?, quizás una mamá que sale a trabajar y de repente ve a esa niña ahí llorando y la revisa y se da cuenta de esto, ¿sí? Puede suceder. Podemos encontrar otras lesiones como ser chupones en el cuello, en los pechos, hematomas en la zona perineal, que sería entre las piernas, ¿sí? A veces cuando el niño está siendo violentado por una persona adulta, por alguien que supera el volumen de su cuerpo, en ese acto de abuso puede dejar marcas en su cuerpo, ¿sí?, en esta zona, que son moretones, pero que no tienen que ver con moretones o golpes que quizás el niño se puede haber hecho jugando. No se va a golpear en esa parte el niño. Un niño si cae se golpea
en sus bracitos, en sus piernas, la frente, pero esa parte es una parte delicada que da cuenta de un indicador, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual, que no son por nacimiento, como ser la sífilis, la gonorrea, el HIV, el HPV, papilomas virus humano, ¿sí? Que nosotros lo podemos observar con la presencia de verrugas, ¿sí? O si de repente se ven hongos en la parte genital de estos niños, ¿sí? Estos son indicadores que son indicadores fehacientes de que ese niño está siendo abusado, porque no hay otra forma, a menos de la forma de transmisión sexual, en la que lo pueda haber adquirido todo esto, ¿sí? También podemos ver ropa interior inexplicablemente manchada o rota, ¿sí? Es importante que las mamás podamos revisar a nuestros pequeños cuando vuelven de la escuela, cómo está su ropita, pero no en una revisión, un acto obsesivo, ¿sí? Sino poder ser precavidos con esto, más cuando son pequeñitos que no hablan, ¿sí? La tricotilomanía, esto es cuando el niño se arranca el cabello, las cejas, las pestañas, y que se produce luego la enfermedad de alopecia, cuando ya el vello ya no crece, ¿sí? Este acto el niño lo lleva a hacer para de alguna manera tapar ese dolor o producir en su cuerpo un dolor superior, ¿sí? Que haga que ese sufrimiento del abuso sexual infantil cese por un momento. Vemos también embarazo temprano de 9 a 14 años, particularmente sin pareja conocida. Esto está muy relacionado con el incesto, ¿sí? Niñas que de la noche a la mañana aparecen embarazadas, generalmente es porque estamos hablando de abuso intrafamiliar, ese abusador está dentro de la familia, ¿sí? También en indicadores conductuales tenemos como la tendencia a abusar sexualmente de amigos o parientes menores de edad, ¿sí? Este es el abuso entre pares, ¿sí? Un niño de 9 años que abusa de otro de 5. A mí me ha tocado recibir un caso de un niñito que jugaba con su vecinito en la habitación, en la play, y una tarde la mamá entró y encontró a ese niño de 9 años practicándole sexo oral a este niño de 5, ¿sí? Entonces, aquí da cuenta de que ese niño de 9 años también está siendo abusado, ¿sí? Y que lo que está haciendo es repetir lo que a él mismo le están haciendo, ¿sí? Entonces, podemos encontrar esta tendencia en niños que abusan de otros como un indicador fehaciente de abuso sexual infantil, ¿sí? Después tenemos las fugas de la escuela, del hogar, de repente ese niño ya no quiere volver a la casa, pasa muchas horas fuera de casa, evita volver a la casa porque en la casa está ese abusador, probablemente, o quizás los abusos suceden dentro del aula, hay un profesor, un maestro que es un abusador, o los abusos que generalmente suceden en el baño de las escuelas, ¿sí? Entonces, son niños que se fugan de la escuela y los padres no saben, no dimensionan que se pueda llegar a tratar una situación de abuso, ¿no? También tenemos la encopresis, que es la incontinencia de la materia fecal. Esto es un indicador fehaciente, ¿sí? En casos de niños que ya han alcanzado la edad suficiente para poder controlar sus esfínteres. Y sucede esto, ¿sí? Es porque estamos hablando de una situación de abuso, ¿sí? A veces esa encopresis se puede suceder cuando el niño se encuentre en una situación de riesgo, quizás está yendo a la casa de ese tío, de esa abuela y se hace la caca, porque quizás ese abusador está ahí, en la familia, el domingo cuando van a encontrarse con la familia, o quizás porque el niño se hace la caca en la casa, quizás está recordando, ¿sí? Una situación de abuso, viene a su mente en forma de flashback, ¿sí? Entonces también podemos verlo. La masturbación compulsiva, que el niño se masturba, no es un tocamiento natural, sino es la masturbación,
nos ha pasado en los talleres encontrar niños que se masturbaban, estábamos dando los talleres, las clases, y ellos estaban como en un mundo aparte, ¿sí? Sin ninguna vergüenza, se masturbaban con el almohadón o se tocaban, y es como que entraban en otra realidad, ¿sí? Hacían movimientos copulatorios. Entonces, la masturbación en el niño, ¿sí? Es un indicador fehaciente, la disociación, los relatos confusos, ¿sí? Esto tiene que ver, de repente capaz el niño dice, bueno, revela el abuso, me tocó y fue de mañana, pero al otro día dice, no, fue la noche, fue en tal lugar, pero después dice que fue en otro, ¿sí? Entonces, esto da cuenta que quizás ese niño está siendo abusado constantemente, o lo que sucede generalmente es que un niño que está siendo abusado no está siendo solo abusado por una sola persona o por un par, sino por muchas otras personas, ¿sí? Bloqueos en la memoria, ¿sí? El niño olvida o no recuerda determinadas situaciones en su vida, y esto es como un mecanismo de defensa que tiene el ser humano en su psiquismo para poder de alguna manera defenderse de esa situación traumática, para no llegar a la locura o para poder sobrellevar la vida, ¿sí? Con ese dolor, con ese trauma. Comportamientos llamativos con animales u objetos, lo que les decíamos, el niño quizás juega de forma extraña, ¿sí? Con los animales, se sube encima, le hace movimientos copulatorios, esto también es un indicador. A veces usan doble ropa interior, se ponen 2 bombachitas, 2 calzoncillos, y eso está relacionado con el incesto, ¿sí? Capaz que el abuso sucede de noche, entonces el niño al dormirse tiene miedo de que ese abusador se meta en su cama, entonces él cree que poniéndose una doble ropa interior, como que de alguna manera va a ser una barrera para que ese abusador no pueda tocar sus partes íntimas, o también hay casos donde es como que van poniendo cajas, muebles para que no entren a esa pieza, ¿sí? Como una forma de defenderse de ese ofensor, ¿sí? Comportamiento muy seductor o obsesivo en relación al sexo, en conversaciones, dibujos, ¿sí? Las películas, las bromas que hace, que no son adecuados a su edad, ¿sí? Que nosotros decimos, ¿de dónde sacó este comportamiento este niño, estas palabras, las cosas que dice? Y también los dibujos que hablan. El dibujo es un recurso muy valioso, muy importante, que nosotros como padres debemos estar atentos, observar, porque quizás el niño nunca nos revele el abuso, ¿sí? Pero a través de todos estos indicadores el niño habla, ¿sí? Puede hablar a través de su cuerpo, de su comportamiento, o incluso de estos dibujos que decimos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí con respecto a los indicadores. Y ahora vamos a ver qué hacer cuando sucede un abuso, ¿sí? Nosotros aquí hablamos acerca de las 4C. ¿Qué hacer cuando se ha producido, se ha dado esa revelación, ¿sí? O cuando nosotros estamos sospechando de que este niño está siendo abusado? Cuando el niño habla, lo que nosotros tenemos que hacer es creer, ¿sí? Creerle al niño, no dudar de su relato ni hacer preguntas indagatorias. Los niños nunca mienten sobre abuso sexual infantil. Siempre tenemos que creerles, ¿sí? Y no dudar de lo que nos están contando. No hacer preguntas indagatorias, preguntas que estén de más. Nosotros siempre enseñamos que cuando se dan estas situaciones, solamente necesitamos saber 2 cosas. ¿Quién es el abusador y si el abuso continúa? ¿Sí? Evitar preguntas innecesarias que solo provoquen la revictimización de esa víctima, ¿sí? Contener, que ese niño sepa que es valiente al haber hablado, ¿sí? Es el primer paso para que el abuso cese. Darle seguridad, mantener ese primer vínculo, ¿sí? Nosotros decimos que acá, cuando se da la revelación, se genera el primer vínculo entre nosotros y ese niño, y esa es la oportunidad que nosotros tenemos para poder darle confianza, para poder desarrollar la empatía con ese pequeño, para que ese pequeño pueda sentir seguridad,
¿sí? En el momento en el que nos está contando. Y es muy valioso este momento del primer vínculo, porque si nosotros podemos mantener, ¿sí?, este primer vínculo, vamos a poder ser útil para este niño, vamos a poder ayudarle a salir de esta situación y poder trabajar con él en su restauración. Cuidarlo, evitar que vuelva a tener contacto con ese abusador, protegerlo de eventuales amenazas o ataques, ¿sí? Trabajar en su restauración. Es importante que nosotros de a poco vayamos indagando, viendo bajo qué amenazas está este pequeño, ¿sí? Para poder ir derribando, ¿sí?, ese miedo, y para que él también pueda controlar ese temor, ese miedo, ¿sí? Porque seguramente vamos a ser la primera y quizás la única persona que lo sepa, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos cuidar, ¿sí? Por último, contar. Siempre decimos que debemos dar a conocer la existencia del abuso a la familia, pero a la familia sana, ¿sí? Indagar cuál es la situación de ese niño para poder indagar la magnitud de ese abuso, ¿sí? Y poder indagar cuáles son los vínculos en el cual se encuentra inmerso ese niño para poder identificar a la familia sana para que puedan ayudar, respaldar y acompañar a este niño, ¿sí?, en este proceso. Y analizar el caso para ver la conveniencia de una denuncia, ¿sí? Y ahora Vanessa va a seguir hablando más detallado esto respecto a la denuncia. Habría que... Ahí está. Ahí está, ya está. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? A mí me toca abordar el tema del abuso sexual desde la perspectiva o desde el ámbito legal. Antes de comenzar a indicar cómo es el rol del niño en un procedimiento judicial, me gustaría definir lo que se entiende por víctima. Por víctima se entienden todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas, lesiones mentales, sufrimientos emocionales o pérdida financiera o cualquier menoscabo en sus derechos como consecuencia de acciones u omisiones de aquellas personas que están violando las legislaciones penales. Entendemos que detrás de un delito de abuso sexual infantil hay una víctima. En este caso, las víctimas están siendo los niños. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, también estamos hablando de un tipo de maltrato infantil. Así la OMC define que el maltrato infantil son los abusos o desatención de los cuales son objetos todos aquellos menores de 18 años, cuando sufren maltrato físico, psicológico, emocional, sexual o daños en su salud. Igual esto no está en la filmina, pero ya cuando comience esto a modo de introducción, que hoy día se me formateó la compu y se borraron algunas diapositivas. Entonces, la OMC define al abuso sexual infantil como un tipo de maltrato, ¿sí? Entonces, en base a esto, me gustaría ahondar en lo que realmente es el abuso sexual infantil, entendiendo que es un tipo de maltrato. También entendemos que es un tipo de violencia, ¿sí? Es una violencia contra la integridad física, psíquica, emocional de aquellos niños, niñas y adolescentes que no están preparados para repeler esta práctica de su abusador o de su agresor sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de tres características. Hay una simetría de poder. Perfecto. Ese sí está bien, chicas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Cuando hablamos del abuso sexual infantil, hay tres tipos de características. Se encuentra la simetría de poder, que es lo que significa que el abusador
aprovechándose de su fuerza física, actúa en contra de la voluntad del ofendido sexualmente para lograr su cometido. Hay una asimetría de conocimiento porque el agresor o abusador sexual tiene conocimiento suficiente del aspecto de la sexualidad, por ende sabe que su agresor, que su ofendido o la presa por la cual va a agredir sexualmente no tiene el conocimiento de la sexualidad, que él sí la posee. Y hay una asimetría de gratificación. ¿Qué es lo que significa? Que al abusador o al ofensor sexual lo único que le interesa es una descarga de satisfacción inmediata, sin interesarle lo que la otra persona siente o lo que la otra persona piensa. La OMC justamente define al abuso sexual infantil considerándolo que es una utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende. El niño no comprende esa actividad sexual o esa práctica sexual a la cual está siendo sometido. No tiene una capacidad para prestar consentimiento a ese tipo de práctica y tampoco está preparado en su desarrollo físico, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional. Cuando hablamos de las características que este abusador emite o practica, muchas veces, mejor dicho, frente a estos niños, niñas y adolescentes, hablamos de seducción, porque mediante prácticas de manipulación, de seducción, va a ejercer o va a lograr cometer justamente lo que ya lo venía planificando, ¿no? Porque el abuso sexual no es que se ejerce con violencia, con golpes, no, sino que se va planificando, se va domesticando al niño, niña o adolescente para que a pesar de que actuar sin el consentimiento de los niños, se logre el cometido. Y hay una otra característica importante que es el secreto. Justamente hay pactos de silencio entre el ofensor y el agredido sexualmente. Por eso muchas veces los niños, cuando son sometidos a la entrevista de declaración testimonial en cámara Gesell, primero el órgano jurisdiccional recibe una denuncia de abuso sexual infantil y al ser sometidos esos niños a cámara Gesell para que se pueda lograr esclarecer los hechos y llegar contra aquel persona o aquella persona que ha cometido el delito, muchas veces ellos optan por el silencio. Y antes de entrar a decir qué es el silencio, me gustaría hacer alusión en el ámbito internacional. Nosotros tenemos la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 1924, la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el año 1959, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada y adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989. Esto a modo de que podamos entender que los derechos del niño están consagrados por tratados celebrados con potencias extranjeras y que nuestra Constitución los adoptó, y que son la Ley Suprema también de la Nación. Nosotros tenemos en el ámbito nacional la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Esta ley lo que hace es reafirmar los derechos y obligaciones contenidos en las convenciones, que adelante les mencioné a grandes rasgos, como también consagra la garantía de los niños en los procesos judiciales, es decir, la participación y el rol del niño que va a tener en los procesos judiciales una vez que se ha entablado una denuncia de abuso sexual. El niño tiene derecho a ser oído en cualquier procedimiento, ya sea judicial o administrativo, tiene derecho a ser oído, y en cualquier etapa del proceso, cuando él lo requiera, tiene derecho a ser oído. El artículo 12 de la Convención de los Derechos Internacional sobre Derechos del Niño consagra este principio, que el niño tiene derecho a ser oído.
el niño es sujeto de derecho, lo consideramos sujeto de derecho, no objeto de derecho. Es decir, que con la ley 25.852, lo que esta ley en realidad ha permitido es reducir la posibilidad de la eventual victimización secundaria o revictimización. Entonces lo que esta ley establece es, o reduce la posibilidad de la victimización secundaria, que el niño sea sometido a una revictimización. Porque el niño, si declaró ante, no si declaró, si el niño expuso o relató los hechos sucedidos una sola vez, eso tiene que bastar para evitar someterlo a un proceso doloroso de volver a contar todos los acontecimientos que por cierto son traumáticos. Lo que se busca en todo proceso judicial es que el niño sea entrevistado y no interrogado. Es decir, que sea entrevistado por un cuerpo especializado de psicólogos que sean especialistas en niñez, en adolescencia y maltrato infantil. Se va a llevar a cabo esta entrevista de declaración testimonial en un gabinete acondicionado, todo vidriado, que es lo que llamamos la cámara Gesell. En la cámara Gesell va a participar el fiscal, la psicóloga con el niño, que mediante juegos y un lenguaje adecuado, de acuerdo a la edad del menor, va a poder obtener información de los hechos sucedidos, de los cuales existe una denuncia, que han originado o dieron curso a este proceso legal. Ahora bien, lo que se busca en realidad con esto es comprobar que efectivamente ocurrió el delito e identificar al autor del delito. Cuando nosotros hablamos en el ámbito del derecho, en el ámbito judicial, de las pruebas, una de las pruebas importantes es la EDT, que es la entrevista de declaración testimonial. Justamente en esta entrevista de declaración testimonial, lo que se logra, o lo que se trata de lograr, es que el niño pueda relatar los hechos y llegar a identificar al autor, que era lo que yo le decía anteriormente. Cuando nosotros hablamos de la EDT, que es una de las pruebas fundamentales, entrevista de declaración testimonial, puede suceder que el niño opte por el silencio, y el silencio también es un derecho del niño. Nosotros decimos que los niños tienen derecho a ser oídos, de acuerdo al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que el niño puede ser escuchado en cualquier momento del proceso, pero también el niño puede optar por el silencio, y es un derecho que está consagrado, porque consideramos que el niño es sujeto de derecho y no objeto de derecho. Muchas veces se lo somete el niño a reiteradas entrevistas de declaración testimonial en las cámaras Gesell para tratar de lograr esclarecer hechos y encontrar al autor justamente del delito. Pero que el niño opte por el silencio no significa que el proceso se paraliza, no significa que no hay culpable, no significa que el hecho nunca existió. No, el proceso continúa su curso normal, pero van a adoptarse o solicitarse otros tipos de pericias, como por ejemplo una pericia psicológica, pericias ginecológicas, pericias médicas, puede una pericia también testimonial, que haya testigos que puedan dar fe de los hechos por los cuales fueron denunciados. Entre estos artículos de la ley nacional, ¿no? Están las garantías del procedimiento, que eran lo que yo le hablaba recién, donde los niños tienen el derecho, ya sea en cualquier momento del proceso, de hablar, justamente en el caso de carecer ellos de recursos económicos, se puede asignar un defensor, que este defensor lo va a designar el Poder Judicial, pero en toda situación donde el niño se vea agredido, ya sea físicamente, sexualmente, tiene acceso a la justicia. Si no lo hace mediante abogados particulares, puede hacerlo mediante
abogados defensores que lo van a representar y lo van a asistir en todo proceso judicial. A ver. Bueno. Esto a grandes rasgos, como para que nosotros entendamos el rol del niño en un procedimiento judicial, que su voz es importante, que el niño es oído, que el niño en cualquier momento puede hablar, y que la investigación no se va a frenar, que la investigación no va a retroceder el curso, sino porque el niño opte por el silencio, sino que esto va a avanzar, va a continuar. Nosotros tenemos ahora en Tucumán un código procesal penal que es nuevito, que lo estamos todavía estudiando, entró en vigencia el 1 de septiembre, donde se implementó el método de la oralidad, donde todo es oral, se fija hay una denuncia, ya sea de abuso sexual o de cualquier tipo de delito, se fija una audiencia inmediatamente a las 24 horas, esa audiencia es una audiencia de orden, en esa misma audiencia, si hay una querella, en un caso de abuso sexual infantil se puede solicitar la intervención de la Cámara Gesell, si la parte que defiende al agresor está de acuerdo, si no, se fijará otra audiencia o se la pedirá por escrito, pero la Cámara Gesell sigue asistiendo a los menores, y como les decía hace rato, la EDT es fundamental para lograr el esclarecimiento de los hechos. Así que bueno, muy a grandes rasgos, les comenté esto, no sé si después habrá algún tipo de preguntas. En realidad yo quería orientarlos a cómo es el rol del niño en todo procedimiento judicial. Ahora bien, si el niño, por sus capacidades físicas, muchas veces hay niños abusados que tienen una discapacidad, visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad mental, el órgano jurisdiccional es el que va a poner, mejor dicho, un intérprete dentro de todo lo que yo ya les hablé, para que pueda ayudar con todo el tema del proceso de investigación. Muchas veces los abusos a estos tipos de personas no pueden esclarecerse, justamente porque ellos no pueden hablar, pero en el caso de que se tenga conocimiento, se va a establecer un intérprete para que pueda colaborar con el procedimiento de la investigación, entendiendo los dichos de estos niños, niñas o adolescentes que han sido abusados y que padecen una discapacidad. Así que, bueno, hasta acá. Después no sé si se habilitarán las preguntas. Muy bien, nosotros tenemos algo más para compartir, ¿sí? Después seguramente vamos a tener un tiempito para responder cualquier tipo de preguntas. Veo que hay un montón ahí de preguntas, pero queríamos cerrar ya esta capacitación, esta charla, pensando en cuáles son los factores protectores, qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol, papá, mamá, tía, abuela, qué podés hacer vos desde tu lugar para prevenir el abuso sexual, porque el abuso se puede prevenir. ¿Qué pasó? Pasaron generaciones y generaciones de situaciones de abuso, muchas veces familiares, en las que vivimos, que no se habló del tema, que no se hablaba de las partes íntimas con los nombres correctos, no se hablaba de las situaciones que vivían. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Se fue propagando toda situación de abuso y se fueron silenciando a los niños. El papá no hablaba con el niño o la niña de lo que estaba pasando. Entonces, venimos de generaciones, yo tengo 36 años, ¿sí? Y en mi familia hubo situaciones de abuso, mi mamá pasó por situaciones de abuso, yo pasé por situaciones de abuso, y era una maraña de abuso sexual, si se puede decir, en la familia, y esto tiene que cambiar. No puede seguir sucediendo de la misma situación donde seguimos actuando de la misma manera. Tenemos que cambiar. Entonces, antes se pensaba de que, bueno, pasó una situación y bueno, va a quedar traumado para toda la vida. Yo quiero decirte que esto no tiene que ser así.
Nosotros creemos que es posible la recuperación de cualquier tipo de abuso sexual que haya pasado una persona. ¿Y qué puedo hacer yo desde el lugar que me toque estar? Tal vez sos maestra, tal vez trabajas con niños, tal vez sos una mamá, ama de casa, tal vez sos tía, tal vez tenés algún vecinito cerca. ¿Qué podés hacer? Hay ciertos factores protectores que nosotros podemos inculcar para que el niño pueda fortalecer, tener buenas barreras de prevención, de protección, para que no les toque, ¿sí? Cosas que nosotros tenemos que hacer y enseñarles a ellos para que no les suceda el abuso. Así que quiero compartir, ¿sí?, pantalla con respecto a esto, a los factores protectores, y uno de nuestro logo que nos caracteriza son los paraguas. El paraguas es prevención, ¿sí? Uno ve un paraguas y está viendo, dice, bueno, parece que va a llover, me llevo el paraguas. Si ve las nubes, mira, dice, voy a llevar, por las dudas. El paraguas nos previene, nos protege. Bueno, yo te quiero invitar a que esta noche vos puedas empezar a abrir el paraguas ante cualquier situación y proteger a los niños y meterlos ahí debajo del paraguas para que no se mojen, para que no les toque la lluvia, para que no les toque esta situación de abuso que estamos hablando, que hablamos al inicio, dijimos, está pasando por todos lados, bueno, yo voy a prevenir, me voy a anticipar para que esto no suceda en mi casa, no suceda en mi familia. Y si llegase a haber ya pasado, para que no vuelva a ocurrir. Porque tal vez vos sos una mamá y decís, ya me pasó, ya pasó una situación, mi chiquito fue a la escuela, pasó una situación y ¿ahora qué? ¿Va a quedar? No, te quiero animarte creyendo de que esto no va a volver a pasar, que vos vas a tomar todas las herramientas, todos los recaudos posibles para que no suceda. Así que estos factores protectores, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros niños? El niño necesita tener una correcta autoestima. Tiene que saber, decía Nadia, comentaba que cuáles son los niños que va a preferir un abusador. Niños que son carentes psicoafectivamente, niños que necesitan que alguien les diga qué bonito, qué bonita, qué lindo, ¿sí? Y el abusador tiene esas herramientas, sabe cómo atraer. Pero a veces los niños están ahí en la casa y ¿hace cuánto que no le decís a un niño, sos mi favorito, yo te amo, sos lo más lindo que tengo? Yo hace un rato escuchaba y me encantó empezar la charla de esa manera. No sé quién tenía abierto el micrófono, pero parece que le hablaba a un niño y le decía te amo, no sé quién era, pero eso tenemos que nosotros promover. Tenemos que promoverle al niño que pueda sentirse querido, que sepa que es importante, que todo lo que hace, que todo lo que sabe hacer es importante. Yo no soy mamá, tengo 3 sobrinos, uno hace poquito aprendió a andar en bicicleta, tiene 8 años y está enloquecido con la bicicleta. Tía, venía a verme cómo ando en bicicleta, y salgo a la calle a verlo cómo anda en bicicleta, y qué bien, ¿has visto, tía, qué bien? Sí, mi amor, lo haces muy bien, excelente, el mejor que anda sos vos, no hay otro que, ¿sí? Eso necesitan nuestros niños. Necesitan sentirse que son únicos, que lo que hacen, lo hacen bien. Si pintan, que dibujen, qué bien que lo haces. Si sabe, no sé, saltar la cuerda, qué bien que lo haces. Qué bueno. ¿Sí? Necesitamos fortalecer la autoestima de los niños y las niñas que nos rodean, porque si tienen una correcta autoestima, va a venir uno que va a querer a decirle, no, para, mi mamá, mi tía me dijo, mi abuela me enseñaron a mí. Entonces constantemente nosotros tenemos que fortalecer la autoestima de nuestros niños, ¿sí? Que sepan manejar las emociones, que puedan identificar, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Que puedan comunicar, por eso la comunicación es importante, es otro factor primordial dentro de lo que es la prevención del abuso sexual. Las situaciones de abuso se propagan, se alargan en el tiempo justamente porque no hay comunicación. Porque el niño tiene miedo de contarle a la mamá lo que está pasando. Entonces tengo miedo, ¿por qué? Porque el abusador le dijo que no le iban a creer.
porque el abusador dijo, esta situación es nuestro secreto, y no, mi mamá me enseñó que yo no tengo que guardar secretos, yo tengo que hablar, le tengo que contar. Niños así necesitamos, niños que están alerta ante la situación. Si nosotros fortalecemos estas barreras de protección, nuestros niños no van a poder ser violentados, abusados, maltratados. Tenemos que animarlos a cada uno de ellos a que puedan saber manejar cuáles son las emociones, tristeza, alegría, enojo, sí, que son las más comunes, que ellos aprendan a identificarlas, a comunicarlas, a manejarlas, ¿sí? Saber la correcta sexualidad, cuáles son los nombres correctos. Ahí fallamos muchas veces nosotros los adultos, el pitito, el no sé qué, la palomita, y no nos animamos a decir las palabras correctas. Pene y testículos tienen los hombres, las mujeres tienen vulva, ¿sí? Y nos da, ay, ¿qué va a decir? No, son los nombres correctos, no nos tiene que asustar, ¿sí? No le ponemos tantos nombres tan floreados a veces, y nos cuesta decir lo que corresponde, y nosotros tenemos que animarles a decir los nombres correctos, que ellos conozcan, y conozcan los límites del cuerpo, ¿sí? Todo lo que está cubierto con la ropa interior son las partes íntimas, nadie las puede ver ni tocar, son partes íntimas, privadas, son mías. Si alguien las toca, tengo que contar, si alguien quiere pasar esos límites, tengo que hablar, ¿sí? No podemos nosotros permitir que nuestros niños no conozcan cuáles son los límites del cuerpo. Cuando éramos tal vez muchos de nuestra generación, pasaban situaciones, ay, no contemos, no digamos, y nos callábamos de situaciones de abuso que hemos pasado en el barrio, con los amiguitos, con personas. Entonces tenemos que aprender a romper los silencios. Saber decir no es algo que hay que enseñarle al niño, y eso es algo que nosotros los adultos tenemos que aprender, porque les obligamos muchas veces al niño que tiene que decir todo que sí. Saludalo al abuelo, y tiene una barba que pincha y no lo quiere saludar al abuelo, porque tiene mal olor, porque tiene olor a cigarrillo, porque tiene olor en la boca. Saludalo al abuelo. Y lo miramos así al niñito, no quiero, que aprenda a decir que no, puede decir que no un niño también. Después le preguntamos por qué, contame, fortalecemos nuevamente la comunicación. ¿Por qué no lo querés saludar al abuelo? No, mamá, porque, o tal vez hay algo más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fortalecer, que el niño aprenda a decir que no. Hemos crecido en una cultura que a todo le decíamos que sí. Todo sí, y ahí tenemos gente que vive sometida, que no sabe poner límites, que no sabe decir que no, que se expresa con facilidad, porque hemos crecido de esta manera. Fortalezcamos a los niños en estas cosas, decirle no a esto, está bien, ¿sí? Normas de seguridad, que sepa que si va a algún lugar, tiene que saber decir dónde va a estar, con qué personas se va a juntar, quiénes son los amiguitos, ¿sí? En la escuela, cuando va al baño, que no entre cuando haya otros niños más grandes, que cuando están jugando, a qué juegan, que cuente, que venga, enseñarles si ve alguna situación de riesgo que sepa escapar, ¿sí? Son normas que nosotros les tenemos que enseñar. Cada uno va a ir creando normas de seguridad. Bueno, nosotros tenemos un material muy lindo con normas de seguridad que pueden los niños ir haciendo, y en nuestros talleres de prevención los niños escriben y crean y van forjando nuevas. Bueno, si entro al baño, no voy a entrar cuando hay gente desconocida, voy a poner la traba, no voy a dejar la puerta abierta. Saber pequeñas situaciones que tienen que ver con las normas de convivencia en la iglesia, en las casas, en la escuela, ¿sí? Y por último, la resiliencia, que es tan importante para la persona para poder sobreponerse ante cualquier situación que pueda vivir. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos ante las adversidades. Es un término que se toma de la metalurgia, que es la capacidad que tienen los metales de poder sobreponerse y volver a su estado natural, ¿sí? Y eso mismo tenemos nosotros.
Nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿sí? de sobreponernos ante el trauma, ante la adversidad. Y nosotros no le llamamos víctimas a los que han pasado situaciones de abuso, sino más bien sobrevivientes, porque han sobrevivido al trauma, han sobrevivido a la demencia, han sobrevivido a la locura, han sobrevivido aún a la misma muerte, han podido pasar y sobreponerse a cualquier situación adversa. Hoy tenemos situaciones con personas que son sobrevivientes de un hecho que han vivido en su niñez, pero hoy son empresarios, son médicos, son gente que está ayudando a otra gente, y ese es un sobreviviente. Ha sobrevivido a una situación de trauma, se ha podido fortalecer y puede seguir adelante. Así que yo te quiero invitar a que puedas en este tiempo, ¿sí?, a fortalecer, a elevar las barreras de protección a los niños que tengas cerca tuyo, que cada vez sean más protegidos, no tan vulnerables, sino que puedan tener altos sus niveles de protección. ¿Por qué? Porque hay una mamá, hay un papá, hay un abuelo, hay una abuela que está ahí velando y fortaleciendo cada uno de los factores protectores para que a ese niño no le toque el abuso sexual. Quiero decirte que hay esperanza, que a pesar de las situaciones difíciles que cualquier persona pueda llegar a pasar, hay posibilidad de una completa y plena recuperación del abuso sexual. Yo les decía, muchas veces se ha difundido, se ha dicho, bueno, ya no hay situación. Yo atiendo casos de abuso sexual, de madres que vienen a la oficina y dicen, ya está, ya, ahora ¿qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija, con esta situación? Y yo tengo la alegría de poder decirles, hay esperanza. Esto no va a quedar así. Ese niño, esa niña se va a poder desarrollar, va a poder fortalecer, va a salir adelante, ¿sí? Tal vez le cueste un poquito más, pero va a poder avanzar en su vida, va a poder estudiar, va a poder tener una familia, va a poder fortalecerse y aún ayudar a otros con su testimonio. Y nosotros lo hemos visto a lo largo de los 20 años, 21 años de trabajo de PASI, realmente hemos visto que es posible la recuperación. Hemos visto a mujeres que han pasado por situaciones traumáticas terribles sobreponerse, y hoy decís, wow, esta mujer tendría que estar loca, internada en un psiquiátrico. Sin embargo, está sana, fuerte, fortalecida, ha aprendido, ha seguido adelante, y uno dice, wow, sí se puede salir adelante, sí se puede vencer todo obstáculo. Va a depender mucho de la resiliencia, va a depender mucho de la capacidad que tenga la persona, pero sí es posible la recuperación completa y plena de cualquier persona que pase una situación de abuso. Y por último, que yo ya lo venía diciendo, es responsabilidad nuestra. Todo lo que pase con nuestros niños es nuestra responsabilidad de proteger a los más pequeños. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de cuidarlos, de enseñarles, de protegerlos. Nos toca a nosotros, ¿sí? Tal vez nos pasó de mala suerte, por decirlo de alguna manera, alguna situación donde la tuvimos que vivir de chicos. Pero hoy que podamos decir, ya no le va a tocar a mis generaciones, a mis hijos, a mis sobrinos. Como yo les comentaba, ¿no? En mi familia estábamos rodeados de situaciones de abuso, pero nos hemos determinado, a mis sobrinos no les va a tocar. Esta situación de abuso no va a volver a llegar a nuestras familias. Hay que determinarse, hay que cuidar, es mi responsabilidad. Tal vez antes este tema era un tema tabú, no se hablaba. Y uno decía, ay, ¿será que ahora hay más casos, por eso se habla más? No, quiero decirte que siempre estuvo, solamente que no se hablaba. Siempre hubo situaciones de abuso, pero no se lo hablaba. Entonces por eso se permanecía en silencio, sin hablar, pero hoy tenemos que nosotros la responsabilidad de cuidar a los más pequeños, de velar por ellos, y de que no les pase.
Y si les llegase a pasar, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza para que esto no termine en la vida de las personas, de los niños, sino que puedan ellos sobreponerse ante cualquier situación. Así que te animo ahí, a donde estés, donde te toca estar, te animo a que puedas prevenir, abrir el paraguas, ¿sí? Abrir paraguas, capacitate más, estudiar. Tenemos, bueno, ahí estuvo Nadia compartiendo algunas cosas, con esto ya cerramos. Tenemos lindo material desde la Fundación EPASI sobre educación sexual en valores. Tenemos un combo con unas cartillas muy buenas que tienen mucho material, algo de lo que estuvimos compartiendo en esta noche, pero tiene algo más. Escribinos, fíjate si podés adquirir este material. Y por último, si te interesa, tenemos una capacitación que es un curso online 100%, que está en nuestra plataforma, que se llama EPASI Educación, EPASI con S, ¿sí? Que es un curso online 100%. Hemos recibido muy buenas recomendaciones, y la verdad que es sanador, es liberador, y te da las herramientas para que puedas trabajar con otras personas. Así que yo te animo a que si este tema decís, esto yo lo necesito, entra a la plataforma, tenemos ahí, podés ingresar en cualquier momento del año, tenemos un sistema donde podés ingresar como alumno o alumna en el momento que más te parezca. Vos manejás tus tiempos, tus horarios, son 66 clases en las cuales vos vas recibiendo material, vas recibiendo los videos, las clases, mucho por aprender para este tiempo. Así que bueno, si te interesa, escribinos, entra a www.epasieducacion.com, que es nuestra plataforma online, para que puedas, y bueno, búscanos en las redes como EPASI Fundación también. Bueno, esto es como... Bueno,